Recordemos la finalidad que deben perseguir todos nuestros actos: la paz, el progreso y el bienestar de la humanidad, y encaminemos hacia ello todas las fuerzas de nuestro espíritu. Así sea. Muchas gracias. Bienvenido. Juanma, Llodia, Víctor, a ver, aunque ya lo conocéis, voy a comentar un poco cuál es el tono, el aspecto y el rumbo del Club Rotario de Jerez este año en mi presidencia. Como sabéis, porque os lo remití, la Junta Directiva hizo a principio de año un plan para todo el año que pretendía ser un plan que fuera integrador de la amistad de los socios del club y que fuera además lo suficientemente expansivo desde el punto de vista cultural, que diera un atractivo cultural al club. Así lo hicimos y montamos un sistema de conferencias o exposiciones internas de los socios del club, de forma que, claro, cuando tú te ves con una persona mucho tiempo, la conoces, pero no la conoces a fondo nunca, porque hablas con ella, pero hablas una vez a la semana. Entonces decidimos que era una idea muy interesante, que se le ocurrió además a José Berío, nuestro socio. Decidimos que era interesante que hiciéramos una exposición de nuestra vida, hasta donde cada uno quisiera llegar, ¿sí?, de nuestra vida personal y de nuestra vida profesional, y nos la expusiéramos a todos de forma que nos conociéramos un poco mejor. Eso ha empezado a rodar este año y la verdad tengo que decir que a mí personalmente me está gustando mucho ver hasta dónde llegan personas del club que no podría conocer de otra manera. Además de esto, hemos hecho unas conferencias externas con personalidades de la vida pública de Jerez y de la vida pública de Huelva y de donde hemos podido traer conferenciantes interesantes con la colaboración de los miembros del club. Por ejemplo, Carolina trajo a una fiscal del Estado catalana con una minusvalía muy acusada, que ha sido capaz de llegar a fiscal y pasar muchas oposiciones, y la verdad es que el día que habló en el club nos puso a todos la carne de gallina. Un personaje absolutamente impresionante, humanamente y profesionalmente hablando. Hemos tenido al rector de la Universidad de Huelva hace poco, economista, que nos ha abierto la mente en la situación económica que tenemos hoy y la que vamos a tener en los próximos años. Vamos a tener a la alcaldesa de Jerez a partir de febrero y a la alcaldesa de Cádiz también, a Teófila. Hemos tenido al obispo, que nos ha hablado de la ética en los negocios y en la vida privada, el obispo de Jerez, José Mazuelos, una conferencia absolutamente impresionante que engarza muy bien, porque él es especialista en ética, engarzaba muy bien con los objetivos de Rotario. Yo creo que todo esto lo que pretende es que la Junta Directiva y los funcionarios de este año nos queremos preocupar porque todos estemos un poco más a gusto y más cohesionados y nos sintamos bien en el club. Además de todo ello, hay días que en todos los clubes rotarios ocurre que hay días que son un poco en blanco, que no hay como muchas cosas que hacer, que decir, que comentar o que participar, y aunque es bueno que entre nosotros hablemos y nos comentemos, sí que es verdad que a veces escaseamos en conocimientos rotarios. Entonces, dada la afición que tiene la familia Ruiz por los estudios rotarios, pues decidimos, que además habían hecho vídeos, habían hecho muchos estudios, un libro, etcétera, que era bueno hacer un gabinete de estudios rotarios y que nos dieran pues información rotaria. Esto empezó a funcionar este año también y la verdad es que es muy interesante y muy ilustrativo para todos y nos está gustando mucho. Luego, como sabéis muy bien, tenemos 4 proyectos estrella hoy día en el club. Uno es el Hospital de Alzheimer y Centro de Día. El hospital todavía no funciona, el Centro de Alzheimer sí, y nos faltan una pequeña subvención, pequeña pero dura, porque es la última. Es decir, hemos invertido o hemos conseguido que empresarios jerezanos inviertan 3.200.000 y pico euros, y en los últimos 240.000 estamos un poco atascados con una fundación americana, la American Foundation. Bien, hemos intentado alguna vía alternativa, no ha salido, estamos esperando que esta fundación libere estos fondos definitivos que nos faltan para acabar el hospital.
pero es un hospital que está ahí para la sociedad jerezana y para el futuro. Es decir, es un proyecto de salud que el Club de Jerez ha hecho, que ha costado mucho esfuerzo a muchos socios, sobre todo a los socios fundadores del club. También hemos hecho unas campañas de vacunación en Costa de Marfil, que la hemos tenido que interrumpir en el último año pasado porque había guerra civil en Costa de Marfil, y que esperamos poder continuar este año, en 2013. Es verdad que si no lo hemos iniciado en el 2012 es porque ha cambiado las subvenciones compartidas en Rotary y hemos tenido algún problema en conseguir duplicar los fondos que ya teníamos y los que podíamos recaudar. Pero en el 2013 reanudaremos la campaña de vacunación en Costa de Marfil. Estamos colaborando con un comedor social de Cáritas en Jerez. Esta necesidad existe hoy día y pensábamos que por qué íbamos a hacer cosas tan extraordinarias y tan grandes fuera si en nuestra propia ciudad teníamos estos problemas. Entonces, la contribución que hacemos al comedor de Cáritas en Jerez, gracias a la actividad de Carrefour y su director en Jerez, nos la triplica en la mesa de proveedores, y hacemos unas aportaciones trimestrales interesantes. No voy a decir que significativas, pero por lo menos interesantes. Y finalmente estamos colaborando muy activamente, tanto el club como algunos socios, en la Fundación Universo Accesible, que es una fundación que se ha creado con el fin de dar empleo y viabilidad social y laboral a personas discapacitadas físicas, psíquicas y en exclusión social. Esta fundación está a punto de arrancar en varios sitios, en Jerez, en Arcos y en San Fernando, y hoy precisamente hemos tenido una reunión con la alcaldesa para tratar de cerrar el edificio. En ello estamos en el RAM final para tener el edificio de Jerez, en Jerez, la sede de la fundación, para poder expandirnos luego por toda Andalucía. La idea es conseguir talleres de formación para el empleo y empleo en este nicho reducido de personas desfavorecidas que llegan a unos índices de desempleo del 90%. Es decir, estamos hablando de un nicho de personas que realmente tienen muchos problemas. Últimamente, algunos socios de este club hemos hecho un viaje a Marrakech y a los inicios del Sáhara, y allí hemos tenido contacto con el club Marrakech Menara, que tiene unos proyectos muy interesantes. Uno de ellos lo habíamos presentado en el club unos días antes en una de las asambleas, y este club ha contribuido con 1.200 euros, que es el equivalente a 3 hectáreas de terreno, a la repoblación forestal de uno de los proyectos estrella de ese club, que es la repoblación forestal de las zonas aledañas a Marrakech. Tenemos un socio nuevo que, después de pasar los filtros de la junta directiva y del presidente del cuadro social, han transcurrido ya los 15 días para su incorporación. Se llama Etienne de Cornet Durul, que se incorporará a nuestro club mañana en la actividad de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y a las próximas reuniones a partir de la semana que viene, que se lo comunicaremos. Que es el director de Alcampo Jerez. Y finalmente, pues quería daros las gracias por estar aquí, por apoyarnos, por, como decía un socio hace un momento, por tener la sensación de apoyo de la organización rotaria, que la representáis vosotros perfecta y admirablemente. Y además quería darte las gracias personalmente, Juanma, porque este año nos has proporcionado a los presidentes una herramienta más. No, es que eso no, yo no tengo ningún especial. Nos has proporcionado a los presidentes una agenda magnífica, con una serie de información resumida de la actividad rotaria, que realmente la vimos en una de las juntas directivas que hemos tenido este año, y nos parece un instrumento realmente magnífico para la gestión del presidente de los clubes. Así que muchas gracias, porque la herramienta es estupenda y ojalá que continúe otros años, porque es realmente útil. Ya hemos hecho los 3 gobernadores de España
simultáneamente es la misma agenda, parecida agenda, la idea es la misma. Y nada más, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Quiero dar las gracias por vuestra acogida, sobre todo quiero dar las gracias porque además la Junta Directiva me pide que os comunique que han aceptado que entre el mes de enero y febrero el seminario de la Fundación Rotaria y un seminario novedoso en honor a Pablo Ruiz de imagen pública de Rotary se va a hacer en Jerez. Yo os voy a hablar no desde el conocimiento que se me supone como gobernador formado por Rotary durante 3 años, sino os voy a hablar desde el corazón, que es la única manera de convencer y transmitir ideas. Yo quiero dar las gracias, en primer lugar, os quiero dar las gracias por ser rotarios, por pertenecer a una organización que quiere cambiar el mundo. Rotary no es una ONG. Rotary podría ser una sociedad filantrópica, pero Rotary es mucho más. Rotary es una unión de millones, esperamos algún día, de profesionales y empresarios que se dedican a realizar obras sociales importantes y a implementar las más elevadas normas de ética en el mundo de los negocios y en el mundo de las profesiones. Aquí tienen que estar los mejores. Y no hay límite de números. No hace falta llegar a 50 y decir, vamos a hacer otro club. Hay clubes de 250 socios. Cuando uno entra en un club rotario, es admitido como socio. Muchas veces no es consciente que detrás de esa admisión hay un padrino. Y yo siempre nombro a mi padrino. A pesar de que me emociono, y yo ya me lo reño. A mí me hizo rotario Pedro Orenes Lorenzo, que es un cirujano plástico de Murcia, y él me permitió aumentar mis días de felicidad en la tierra. A vosotros, vuestros padrinos, lo mismo. Muchos de vosotros habéis conocido a Sebastián Enseñat. Sebastián Enseñat es, junto con Antonio Quescardel, de Mallorca, los rotarios y Tomeu, la familia Enseñat, y los Quescardel, los que refundan Rotary en España en el tardo franquismo. Sebastián contaba una anécdota, y es que un día en un viaje de negocios, él era el abogado y su bufete era el que representaba a Telecinco, el hombre de Berlusconi en España, era un bufete muy importante en Madrid, y viajaba mucho. Entonces en Armenia lo llevaron a un cementerio como sitio turístico y lo llevaron a un pueblo que estaba a 40 kilómetros de la capital, y entonces le venía a hacer el cementerio que enseñamos y él veía una foto de estas lacadas que hay de un anciano que vivió 350 días, vivió 1500 días, vivió 3500 días. En ese pueblo tradicionalmente todos guardaban un muro, un trozo de pared para con un palito ir poniendo los días que habían sido felices. Rotary es una oportunidad que vuestro padrino y vuestro club os da para aumentar vuestros días de felicidad en la tierra. Rotary no ha sido siempre como lo conocemos ahora. Rotary nace como una sociedad de ayuda mutua y hay que deshacer mitos. Cuando Paul Harris se reúne con sus compañeros, con sus amigos, los 3 fundadores, a lo que se dedican es solamente a ser amigos y ayudarse entre ellos y a hacer actividades lúdicas y de compañerismo. En el mes de junio de 1906 ya hay un tercer supuesto, hay una tercera actividad del Club de Chicago. Ya tenía 200 y pico, 250 socios. Y era el fomento de los mayores
proyectos para beneficiar a Chicago. Ha nacido la Avenida de la Comunidad y con la expansión de costa a costa, de norte a sur, en Estados Unidos, en Winnipeg, en Europa y en toda Sudamérica, antes incluso que en la mayor parte de Europa, en los 20 llegamos aquí a Madrid. Rotary ya es la Avenida de la Comunidad, es la avenida internacional. Más adelante, nosotros participamos, los rotarios, en la creación de la Sociedad de Naciones, de los tratados de Versalles, de la Guerra del Chaco, y la paz es uno de los objetivos de Rotary. Pero Paul Harris escribía en The Rotarian en 1932 que nada era tan sagrado en Rotary que no fuera susceptible de ser cambiado. Rotary se ha ido adaptando a los tiempos, por eso ha sobrevivido. Y después de tener la Avenida de la Juventud, digamos, los intercambios, en el año 64, 63, los clubs Interact, que yo me dedicaré a hacerlos el año que viene, porque este año no tengo tiempo, y no hay manera de hacerlos. Soporte de Rotaract. Los clubs Rotaract, 4 años más tarde. No sé si sabéis que los clubs Rotaract son posteriores a los Interact. Interact son de 14 a 18, Rotaract 18 a 30. Son nuestros cachorros, son los Germen. Aquí tenemos un ejemplo, gente de 27 años. Para ser presidente de Rotary Internacional hay que entrar en Rotary con la edad de Pablo. Con mi edad, que entré con 38, jovencito, nunca puede ser presidente de Rotary. Rotary tiene que nutrirse de esta gente joven y valiosa. Pero en los años 60, al final, cuando Carlos Canseco era presidente en el 64, 65-66, aparece el programa Empolional, el programa Polio Plus. Es el programa estrella. Nosotros estamos obligados con este programa a atenderlo y a ayudarlo, a hacer que finalice. Porque nosotros prometimos en aquel momento a todos los niños del mundo que no iban a pasar más sufrimientos por esta plaga, por esta enfermedad. Y pasaremos a la historia porque después de la erradicación de la viruela, esta será la segunda enfermedad erradicada en el mundo. Pero no todo es tan bonito, no todo es tan fácil. Ahora mismo tiene un déficit comercial o monetario de 945 millones de dólares a fecha 1 de mayo, según la OMS, el programa de Polio Plus. Y Rotary ya no nos pide un desafío de 200 millones de dólares. Rotary tiene otras prioridades. No podemos vencer tanto déficit porque los gobiernos occidentales han dejado de aportar, quitando Estados Unidos, incluso la Fundación Bill y Melinda Gates este año ya no está en el programa, y Rotary solamente pide 75 millones a 3 años. ¿Por qué este cambio radical? ¿Por qué ha habido un cambio en Rotary? El cambio en Rotary os lo voy a expresar en 3 objetivos del plan estratégico. Uno, que en este club no voy a más que a nombrarlo, que está en manos de Pablo, es la promoción de la imagen pública de Rotary. Queremos ser, si pudiera ser, como la Coca-Cola o al menos como la Toyota o la Apple. Necesitamos publicitar todo lo que hacemos. Necesitamos que esta rueda sea conocida por nuestras acciones, que nos conozcan por nuestras acciones, para que podamos atraer a los mejores, a este club para ser sociedad civil importante, representativa del sitio donde nos encontramos. La segunda pata del plan estratégico es las acciones humanitarias. La polio solamente nos piden 25 millones en 3 años. Eso vegetativamente es muy fácil de conseguir. Porque en 3 años, 25 millones de dólares en un año significan pues la octava parte o la 10ª parte. El año pasado conseguimos 200 millones y faltaban 5 meses para acabar el año. Rotary no nos pide eso.
entiende que estemos con nuestros vecinos, que haya una presencia de Rotary en la comunidad. También decía Paul Harris que cuando había 6.000 clubs en el mundo, que 6.000 comunidades en el mundo tienen la suerte, hoy 32.400, de tener un club rotario. Eso quiere decir que sus problemas más perentorios es más fácil que estén a punto de ser resueltos. Por eso yo os aplaudo de vuestras actividades en vuestra comunidad. Primero están nuestros vecinos y después están los demás. Porque antes nosotros trabajábamos al exterior y ahora necesitamos pedir subvenciones compartidas para actividades aquí. Y llegamos al tercer y último punto. Para mí, el más importante junto con la imagen pública, porque esto nos es dado ya de nacencia el hacerlo, las actividades humanitarias, y es el reforzamiento de los clubes. Rotary no son 17 directores, un presidente electo y un secretario general, que están ahí en Evanston. Eso no es Rotary. Rotary sois vosotros. Además, los coordinadores de la fundación, los coordinadores de la imagen pública. 50 personas en el mundo. Rotary será fuerte si los clubs son fuertes. Y el agujero para entrar en Rotary debe ser así. Siempre se ha dicho que una de las diferencias entre masonería y Rotary es lo fácil que es entrar en una logia, si conoces a alguien, lógicamente, y lo difícil que era entrar en Rotary. Y lo difícil para salir. Aquí tienen que estar los mejores. Queremos que estéis todos aquí. Hay un poema que muchos conoceréis, que es La ambulancia en el valle, es de finales del siglo XIX, en el cual se hablaba de las desgracias de un pueblo que estaba en lo alto de una montaña. Ya entonces había turismo, en 1895. Y entonces la gente iba y se asomaba y caía al precipicio. Y empieza diciendo, se despeñó un vizconde y 3 campesinos. Entonces los pueblos de aquel valle tan fértil y tan precioso que se veía desde arriba, decidieron comprar una ambulancia de la época. Pero siempre ha habido turismo y siempre ha habido ambulancias, más o menos rústicas. Hasta que un día, un campesino del pueblo de arriba consiguió que en el concejo le hicieran caso y pusieran una valla. Y se acabó el problema. El poema es una oda a la prevención, es un clásico. Nosotros queremos poner una valla. Queremos que todos estéis aquí. Porque el objetivo del distrito a 3 años es un 3% de incremento de la membresía y un 35% de aumento de la retención. Queremos que metáis socios con cuentagotas, no pocos, sino bien calibrados, que vayan a encajar, que sean gente que no venga aquí a llevarse, a obtener prebendas, sino a dar. Y queremos que retengáis a los socios que tenéis. ¿Cómo se retiene a los socios? Pues hay una regla de oro, esto del aura es mío. Afabilidad, utilidad y reconocimiento. Afabilidad. Esto que tenemos aquí. La paz. El lema del año, que siempre ha sido el lema de Rotary. La paz no es la no guerra. La paz es levantarse por la mañana para ser feliz, para ayudar a los demás. Y venir aquí a contribuir a que este mundo sea un mejor lugar para vivir y Jerez sea un mejor lugar para vivir. Despojándose de todas las joyas, de todos los metales y viniendo solamente en son de paz. Pero el socio que viene en son de paz se puede aburrir. Y para que no se aburra hay que darle utilidad, afabilidad, utilidad. Número 2. El mejor programa de un club no es el que obtiene más dinero. Porque todos los programas y todos los proyectos están al servicio del ideal de servicio, que es el objetivo de Rotary. El mejor programa es aquel que hace participar a más socios
le hace sentirse más útiles y más orgullosos de ser rotarios. Os aumenta la retención. Y por último, el reconocimiento. Todos somos iguales en el esqueleto. Todos no somos iguales. Hay que estimular a los demás con el ejemplo de los unos, de aquellos que trabajan más. No se pueden sortear por carnes. Y se puede decir, todos vamos a ser benefactores. Entonces, vamos a dar $7 en cuotas. Eso está muy bien. Pero después, ese dinero de las cuotas tiene que aplicar al que más lo merezca. Porque hay que reconocer al rotario que trabaja más que los demás, para que los demás sepan que aquí también se obtiene satisfacción y reconocimiento con el trabajo de con el mérito. Deciros que ha sido un placer estar con vosotros. Volveremos en enero y febrero y, como decía Julio, ¡viva Rotary! ¡Larga vida Rotary! Muchas gracias. ¡Viva! Apreciado querido gobernador, apreciada querida Yoya, apreciado querido gobernador Víctor Javier Elena, apreciada Isabel, amigo y presidente del club, Luis Marcos, queridos hermanos rotarios y apreciadas y queridas damas de honor. Hoy es el día más importante y feliz para nuestro club, como yo le decía antes a nuestro gobernador, donde la visita de nuestro gobernador hace de la reunión habitual una gran fiesta de hermandad rotaria. Pero ello, todos los hermanos rotarios de nuestro club quieren daros las gracias por vuestra visita, por estar aquí con nosotros, y por ello os van a dar unos pequeños obsequios como muestra de nuestro cariño, lealtad, amistad, por vuestra amistad a nuestro club de Jerez. En primer lugar, va a venir Indico Méndez Ruiz, en representación de la Junta Directiva, que va a dar un obsequio a nuestro gobernador. No lo abro. ¿Salvo? Soy una experta en la vida, ¿sabes? Me encanta eso. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Una cosa típica de... Está por aquí. La verdad es que lo he complicado un poco. Muy bien. ¿Qué son polvorones? Hay más sorpresas, ¿sí? Hay más sorpresas. Albina Ruiz es la secretaria del club. Pero antes os debo decir que Jacques de Costanzo, que seguro que el gobernador lo conoce, es director miembro de la Junta Directiva de REI, ha nombrado hace 2 días a Carolina para formar en un grupo de trabajo internacional en el trabajo que dirige como representante de las mujeres en Rotary. Y por ello quiere dar un obsequio especial a Yoya. Y un aplauso. La imagen como trabajan, ¿no? El regalo. Me encanta la cosa. Ahora se aprovecha. Ah, muy Su bien. gesto, por Eso eso. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora que última cosa. Muchas gracias. Óscar Fernández es el socio más antiguo de nuestro club y tenemos la satisfacción de que este año vamos a celebrar sus bodas de oro, sus bodas de plata, como rotario. Y por ello quiero que le des un obsequio a Isabel, la mujer del vicegobernador. Y si quieres decir después algunas palabras. No hay más, ¿eh? No te voy a Muchas gracias. Esto me da una especial alegría porque nosotros fuimos compañeros en el Club de Ceuta hace muchísimos años. Como demuestra una foto que tengo yo en mi despacho, los que habéis venido, y está Javier también mucho más joven, en el año 88, en el año 88, en una cena del club. O sea que, pues, No digas esas maldades, no digas esas maldades.
Pablo Ruiz, como el miembro más joven de nuestro club, quiere presentar y representar a la juventud y el futuro de nuestra institución, y por ello quiere entregar un regalo al gobernador como resultado de nuestro grupo de estudios, en nuestro grupo de... Gobernador, muchas gracias por visitarnos, es un placer y un honor, y bueno, espero que te guste. Gracias. Es un pequeño... Sí, sí, por favor, adelante. Mis hijos. Creo que más o menos ya sabes qué es el Rotary, pero bueno. Además aquí tenemos la foto del club, todo el club de Jerez. Y aquí tenemos la foto de los padrinos nuestros. Están aquí sentados Federico y Manuel. Muy bien. Sí, estupendo. Muy bien. Más. Ahora, Amparo de Caballero, representante de este grupo tan importante en Rotary como son las Damas de Honor, quiere dar un regalo a Yoya como esposa del gobernador, teniendo en cuenta que Yoya hoy es Dama de Honor, pero también es Rotary. ¿Verdad que amable? Esto es una idea de todo el club. ¿No habéis pensado que traigo un coche, no un autocar? No traigo remolque, ¿eh? La mochililla, está bien. No es aquí, esto no lo hacen en Ceuta, no nos dejan salir en la aduana. Complicado. Ahora. Ay, qué bonito. El perfume está dentro, ¿eh? Ahí está el pianito, ¿eh? Ya sale. Bueno, muchas gracias. Muy bien, me encanta. Me gusta seguro. Muy bien, gracias. Federico Basáñez, como miembro más senior del club, quiere hacer entrega también al gobernador Víctor Javier Elena, asistente de visita al gobernador, como muestra de gratitud por el paso de su tiempo. Allí viene. Yo también. Con la rueda, ¿eh? Que estamos cumpliendo normal. A ver. Fede, a ver. Bueno, este es un regalo, pero el mejor regalo que te queremos dar es decirte que es algo que no tiene expresión material y es nuestra amistad. Gracias a todos. Y ahora, por último, Luis Marcos, presidente, va a hacer entrega de un regalo muy especial y muy típico de nuestras tierras para nuestro gobernador Manuel Arenas. Ese ya sí que no cabe en el coche. Esto se necesita el remolque. Eso ya hay que sacar. Alguna maleta hay que sacar ya. Yo te ayudo. Quería venir en el AVE. Una colección. Amontillado, muy viejo. Ah, muy bien. Son los 4 vinos típicos de Jerez y la suma son 120 años de solera.
Ah, bueno, pero esos son los mejores, esos son los de la gama de González Villalagua, esos son fantásticos. Él no, Así cualquiera. Ahí hay menos, Juanma, ahí hay menos años de los que tú vas a durar en Rotary. Y por último, Ahí hay menos años de los que vas a durar. para hacer el acto de obsequios para nuestra distinguida comitiva, Luis Marcos, nuestro presidente, va a hacer entrega de un diploma a nuestro gobernador. Como recuerdo por nuestro paso en nuestro club. Además, él los pone, los tiene puestos. Vamos a ver. Sí. Muy bien, bonito. Gracias, Juan. Bueno, solamente deciros que estamos encantados de nuestro club y que tenéis nuestro cariño y que ha sido un honor para nosotros vuestro. Nosotros tenemos unos regalos más modestos. Este es el banderín del año y este es el banderín de mi club. No le digas a nadie que le falta la chaveta. Lo descubrí hace 15 días. Falta la chaveta. Es una cenefa de la Catedral de Murcia con el color del pimentón. Y los gobernadores, todos, creo que tenemos la idea de que como te nombran, te hace mucha ilusión, ya eres electo, parece que te comen el mundo, pero que esto dura un año. Y donde yo voy a disfrutar de Rotary. Por lo tanto, siempre paseo. Y por último, con esto, haced lo que queráis. Marcar, se puede poner detrás para ponerlo así. Y bueno, pues es el lema del año y el recuerdo que espero que tengáis del presidente Tanaka y de este gobernador. Sí, tiene chaveta, ¿no? Sí. Tiene cabeza. Sí, sí. Gracias, Juanma. Intenté hacerlo en Algeciras, de menor tamaño, pero al final lo acabé haciendo en la China. Además, barato. Bueno, más barato no creas, porque el Espero que le transporte... lleve a tu mujer una insignia de recuerdo y bueno, que la saludaré en otra ocasión. Muy bien. Muchas Os gracias. voy a decir una cosa, prometo como volvemos a todas las esposas de este club, que para nosotros ha sido una visita muy especial, os traeré la próxima vez un broche que tengáis recuerdo mío.